Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por esta oportunidad preciosa y también, ¿por qué no?, bendecimos los medios por los cuales podemos llegar hasta ustedes y también ustedes que nos escuchan, por supuesto, reciban una bendición muy especial de parte del Señor Jesucristo y de su palabra, y sean en esta hora confortados sus corazones, los corazones de todos aquellos que nos escuchan, y que también reciban una bendición muy especial. Estamos atravesando un tiempo muy difícil, muy complicado, y esto ha traído bastantes cambios, es evidente, y nos ha afectado de muchas formas, nos ha afectado. Estaba oyendo que en la ciudad de Guatemala, lugar de donde soy originario, han cerrado prácticamente la nación. Así lo manifestó el presidente Yamatei, a quien bendecimos, que Dios lo ilumine y lo guíe y le afirme sus pies para que como un varón pueda permanecer incólume frente a este flagelo que nos ha venido así de súbito. Deseamos sinceramente que ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan. También queremos aprovechar la oportunidad para instruir en lo poco que el Señor nos ha dado, o mucho, pero que sea de beneficio para todos y cada uno de los que disponen su corazón para oír, para atesorar, para crecer. Sí. El día de hoy queremos tomar algo que ha venido por vía de nuestro apóstol Sergio Enríquez, quien es el candelero que nos cubre. Y quisiéramos de manera concisa darle seguimiento a estos pensamientos que compartimos, porque son recíprocos, son pensamientos recíprocos, en el aspecto de que nos embarga una pena, una preocupación al ver la situación que ha traído un diezmar en el pueblo de Dios, y que lamentablemente también, pues hay que decirlo, ha traído un poquito de desgano, ha traído manifestaciones de segregación y, en fin, cosas que no deberían de ocurrir en el supuesto pueblo de Dios. Sin embargo, estamos conscientes que no todos bailan, como dicen en mi país, no todos bailan al mismo son, y no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve realmente realmente está como debería de. Sin embargo, existe la esperanza, y abrigamos eso, de que podamos nosotros coadyuvar de alguna forma, de alguna manera, poder ayudar al pueblo en sus afanes en este tiempo, trayendo una palabra de consuelo, una palabra de guianza, una palabra que pueda ser un norte, como lo es en sí la palabra de Dios. Me gozo al decir estas cosas por el hecho de que la participación nuestra, hablo de los que predicamos la palabra, es mínima por el hecho de que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Lo que corresponde al vaso es mantener su limpieza, es una dedicación y una conformación a lo que es el legado del Señor en su palabra, para que la palabra pueda surtir efecto. Recordemos bien que el Señor Jesucristo dijo que mis palabras, dijo Él, son espíritu y son vida. Es precioso esto, es maravilloso, de tal manera que lo único que uno tiene que hacer es velar por la integridad personal y el resto lo hace el Señor. Es algo así como alguien dijo en una ocasión, que la primera lluvia que cae
y roza la canal, cae al suelo, esa lluvia no va limpia, son las primeras lluvias, dice. Pero una vez que el agua continúa cayendo conforme el invierno, el agua que sigue después es limpia, es clara. Así será la palabra de Dios, y esto se da en el hecho de que cuando uno la adhiere a su diario vivir, la Biblia, la palabra de Dios crea brillo alrededor nuestro, nos da, por decirlo así en un término bíblico, nos da fama. Sí, porque ese es el propósito por el cual Dios la envía. Su palabra no necesita ningún adorno adicional, no precisa que yo la encumbre, la levante, baste que sea, como dijo el apóstol Pablo, un medio por el cual otros puedan escuchar la palabra de Dios y sean edificados. Viene a mi mente, por lo que le estoy diciendo, un versículo tan precioso, tan amado, está en Amós 8:11, y es una cláusula tajante, es algo, yo diría, crucial. Viene de la boca de nuestro Dios bendito y es una sentencia. Amós 8:11, no lo olvide. Él dice claramente ahí, en los postreros días, dice el Señor, yo enviaré hambre a la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y luego dice que la van a andar buscando de mar a mar, irán de lugar a lugar, de norte a sur, buscándola y no la hallarán, dice. Esto suena a veces como una controversia, pero no es tal, porque viene de nuestro Dios y en Él no hay contradicción. Lo que Él está diciendo claramente ahí es de que viene un espíritu de hambre a la tierra. Y no estoy hablando meramente del hambre física que habrá de venir, que está a las puertas. Porque esto del COVID, esta enfermedad que ha venido, que ha sido plantada prácticamente, ya lo hemos visto, pues a ella le suceden otras también. Y cualquiera sea el origen de aquello, lo que está haciendo simple y llanamente es dar cumplimiento a la profecía, a la palabra profética, que nos había avisado con mucha antelación de estas cosas, ¿verdad? Y entonces Dios no fue tomado por sorpresa, a Él no lo tomaron fuera de foco, simplemente Él está observando que las cosas van desarrollándose de la manera en que ha estado programado por la palabra divina, por la voluntad de Dios. Eso es hermoso, esto es glorioso. Entonces Él es el mismo que dijo que habría de venir un espíritu de hambre a la tierra, un espíritu de sed, pero dice Él, no sed de agua ni hambre de comida, sino de oír la palabra de Dios. Esto me recuerda mucho a Timoteo cuando el apóstol Pablo le habla a aquellos jóvenes y le dice, sábete bien que en los postreros días van a venir momentos difíciles en el cual los hombres van a ser amadores de sí mismos, van a ser groseros, insultantes, irrespetuosos y da un montón de características ahí clásicas del hombre del tiempo final. Hombre malo, el hombre malo que habría de venir en su anticipación a lo que es la presencia física de ese hombre, de ese ser que habrá de venir y habrá de presentarse poderosamente, trayendo solución a todos los problemas mundiales y que será recibido con los brazos abiertos y diciendo que Él es el Salvador, el que habrá de traer la solución a todo. Eso ya está escrito, pero le precede a Él una generación mala y esa es calificada también como el hombre malo. Entonces, ese hombre malo es el que está reinando ahorita. Cuidémonos nosotros de no ser nosotros uno de ellos. Que pensando nosotros que ya tenemos la gloria en la mano, que tenemos ya el arrebatamiento es mío y yo ya califico, y nos confiemos y cuando vengamos a despertar estemos en la medianoche, en la noche que va a envolver al mundo.
Qué sorpresa, qué fatalidad sería eso. Entonces, esto lo digo en base a lo que el Señor dice en Amós 8:11, de que habrían de venir tiempos difíciles, tiempos de hambruna, dice, pero hambre no de comida ni de pan. Y esto es muy, muy proverbial, hermanos amados, porque el mismo que dice que iba a enviar eso que habría de venir, ese espíritu, dice la palabra que es el mismo que va a esconder la comida. O sea, va a enviar hambre de una comida, pero espiritual. Y dice que Él la va a esconder. Esto pareciera no tener sentido, pero sí lo tiene. Porque por siglos, para ser exactos, 20 siglos, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha estado enviando su palabra constantemente. Si nosotros la hemos atesorado, la hemos abrigado, la hemos tomado como propia, nuestra vida tendrá un rumbo, definitivamente, manifiesto. Pero si no es así, vamos a ser parte de la mayoría, de las masas, del pueblo, como dice la palabra. Y eso no son buenas noticias para nosotros, porque esto no puede ser de otra manera, sino a través del plan de redención de nuestro Dios. Pero la palabra es fatalística. Usted que me está oyendo, amado hermano y hermana, no busquemos lo fantasioso, no busquemos lo que se eleva. Mejor veamos nuestra manera de caminar y tendremos nosotros mejores resultados vigilando nuestra vida diaria, nuestra conducta, los cambios que hay en nosotros. Recordemos bien que la Escritura dice que hubieron unos que gustaron del buen don, que de la exquisita palabra, disfrutaron del misterio y todo, pero de nada les sirvió, se volvieron otra vez al mundo. Eso me dice también que el conocimiento nos salva, pero como comúnmente se ha repetido por nuestro apóstol, que la doctrina nos salva, pero también se puede perder si no sabe doctrina, puede ser manipulado. Qué triste ha de ser eso. Entonces, estamos viviendo prácticamente un tiempo en el cual hay bastante hambre. Recordemos bien el versículo, hambre de oír. Entonces lo que hay ahorita son oidores. Y es lacónico hasta cierto punto ver cómo en medio de la pandemia, en medio del problema, la gente corre a buscar en la palabra una respuesta y se acomoda en versículos que no le van porque no riman con su estilo de vida. Eso es fatalístico, es triste, y la verdad lo va a despertar, la realidad lo va a encontrar y va a ser muy triste, muy, muy doloroso. Entonces nosotros debemos de fijarnos en esas cosas para no ser sorprendidos, pensando que nosotros ya tenemos la salvación en la bolsa. Si fíjese que 1 Corintios capítulo 15, Pablo es tajante cuando él sentencia y dice que nosotros somos salvos si guardamos lo que Él nos ha enseñado, si vivimos lo que Él nos ha enseñado. De otra manera, dice, creímos de balde. Siempre se ha jugado con el absurdo de que si se pierde o no se pierde la salvación, pero en realidad la salvación no se pierde, como alguien de manera simpática dijo, la salvación no se pierde, el que se pierde es el cristiano. Es el que se pierde, simple y llanamente. Entonces, vale la pena que recapacitemos, que veamos nuestro estado actual. Y a este punto me quiero referir a la vida de un varón llamado Pedro. Pedro era muy, no sé, no lo voy a malinformar, pero según la Escritura tenía un carácter muy volátil. Era de pocas pulgas, se le conoce en el léxico común como alguien de mecha corta, dice. Él era avesado, pero era un hombre sincero. Era un hombre, pues muy, como habemos muchos, que sinceramente somos
que somos, quiero decir, sinceros, pero que somos avesados en el actuar. Y no tenemos los medios del Señor, porque si no tenemos la gracia, ¿quién nos va a escuchar? Si no tenemos los medios, ¿quién se va a detener a escuchar? Hoy precisamente cuando prolifera tanto la palabra de Dios. Pero veía yo, mire hermano, que en Mateo 26, todo el capítulo es muy hermoso, pero a donde yo quisiera llevarlo es a un verso, es largo el versículo, el capítulo quiero decir, hasta el verso 73. Hay un verso ahí precioso que denota lo que este hombre era. Pedro, no lo vamos a juzgar por sus actitudes, por su personalidad, pero sí me gustaría decir que él anduvo unos 3 años con el Señor, que fue el tiempo de su ministerio, y entonces hay un refrán muy común en nuestros lares, en nuestras comunidades, que dice que el que anda en la miel, algo se le pega. Y cuando el Señor Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió con sigilo, quiso esconderse, pero él quería esconderse, parece ser que se despojó de sus ropas comunes y se vistió con otras cosas, pero fue descubierto. Le dice en el verso que le acabo de mencionar, un poco después llegaron los que estaban por allí y le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque hablas como él. Porque el habla que tú tienes se parece a la de él. Eso es manifiesto. Es hermoso, hermano, que Dios no se equivoca. Cuando él llamó a Pedro, él sabía la cepa de Pedro, porque cuando le reprende después de regresar de la tumba, él es el único que ha vuelto de la muerte. Le dice: Pedro, Cefas, le dice, hijo de Jonás. Le recuerda su pasado, le recuerda su origen, su procedencia, pero después lo ubica. Entonces, es hermoso, porque eso me dice a mí, como a veces decimos nosotros comúnmente, que Dios perdona la ignorancia, pero no la terquedad. Y en esto hay una aplicación a lo que está sucediendo al día presente. Porque si nosotros no nos funciona lo que estamos haciendo, pues simple y llanamente tenemos que hacer una revisión de lo que estamos viviendo. Porque no podemos engañar a Dios en primer lugar. El único que se engaña es el que es uno mismo, que a la postre queda desilusionado, quiero decir. Porque nuestras propias obras nos van a decir que lo que estamos haciendo simple y llanamente no funciona. Estoy diciendo estas cosas porque le quiero poner pie y cabeza al pensamiento de esta tarde. Porque esto que ha sucedido al presente, ni más ni menos que nos ha confrontado, nos ha expuesto. ¿Qué quiero decir con que nos ha expuesto? Sí, a la vista de todos los que nos rodean en nuestro ámbito diario, se han dado cuenta que nosotros, los evangélicos, somos igual que los demás, que no tenemos esperanza, que lloramos con ellos, que nos quejamos con ellos, que criticamos con ellos, igual que ellos, que padecemos igual que padecen ellos. Y mire, hermano bendito, como principio de cuentas nosotros sabemos que nadie vino al evangelio, y si alguien lo hizo y está oyendo, déjeme decirle que está en un grave problema. Si usted vino al evangelio para que se le solucionaran sus problemas, no le avisaron bien, no le dijeron bien que ahora sus problemas no los va a ver con mirada regular, sino con una óptica un poquito más grande, de tal manera que usted
va a pensar que sus problemas se le acrecentaron. Ahora que conozco a Cristo, ahora que me acerqué a Él, ahora tengo más problemas. Es que no le avisaron de que Dios no le va a solucionar sus problemas. Precisamente Él es quien dijo en una ocasión, en el mundo van a tener aflicción, pero aparece siempre el pero del Señor. Confíen, yo, dice Él, ya vencí. Y su victoria es nuestra victoria cuando andamos en el camino con Él. Oh, sí. Es triste decirlo, pero yo lo he constatado. Y si usted está oyendo y algo de esto está relacionado a su vida, créame, nadie me contó nada, nadie me dijo nada. Pero es bueno decirlo, porque el pueblo de Dios debe ser un pueblo avisado. Fíjese bien. He conocido personas que están en la iglesia por largo tiempo. Y de repente platica uno con ellos y le dice, ¿cuánto tiempo tienen el Evangelio? Bueno, dice, yo conocí al Señor porque yo estaba con un cáncer terminal. Yo estaba en una situación de, hermano, yo ya me iba. Y el Señor me sanó. Muy bien. Otro dice que Dios resucitó, que el Señor resucitó a su Hijo. Y cuando uno mira la actitud, la vida de ellos, uno entiende tácitamente que la persona está asida en el Evangelio, o sea, asida, esto es hacerse, asir, del Evangelio por un milagro. Pero el milagro es una señal. El milagro no otorga salvación. El milagro no otorga dones, no otorga nada más que es una señal para que entre uno por esa puerta al Evangelio del Señor, pero una vez allá adentro tiene que caminar, tiene que crecer, no se va a quedar niño. Si sigue caminando con ese pensar en el Señor, de que porque le hicieron un milagro está prendido del Señor en el Evangelio y todo lo que oye se lo atribuye para sí sin siquiera vivir un ápice de lo que está oyendo. Eso es engañarse uno mismo. A una de las iglesias en Apocalipsis encontramos algo muy trágico. Esta iglesia pensaba que ella era, que tenía una visión de la palabra de Dios, de la revelación. Ella pensaba que en realidad tenía mucho bien, que tenía bastantes recursos, que era esto y que no necesitaba de nada. Viene el Señor y de manera clara y simple le dice, tú dices que miras, pero yo te voy a decir la verdad. Dice, tú eres un pobre, un ciego, cuitado, miserable. Ay, Dios mío, hermano. Yo creo que no hay peor cosa que no conocer uno lo que uno es. Quiero decirle a este momento, sirva este razonamiento para que usted que está oyendo examine su vida, por favor, por el amor de Dios. Porque hoy en día se está viendo de manera clara que muchos gritan, Señor, Señor, ¿dónde estás? Yo tenía cerca de 4 años, me imagino, porque hubo un terremoto en mi país en 1954. Y la señora, yo era un niño, jugaba con unos gatos, unos perritos ahí, pero me acuerdo que la señora de la vecindad, ella era muy bien habida, comparado con la tortillería donde estábamos todos los chirices, todos los niños, todos mocosos. Pero me acuerdo que ella abrazaba a su hija que tenía varias, pero aquello se tambaleaba y ella gritaba y decía, Señor de los tormentos, gran Señor de las 7 potestades, no sé cómo decía, porque ya ve que tienen muchos Cristos en la iglesia imperial. Entonces, hoy en día veo algo semejante, porque incluso hay quienes dicen, no dicen ellos, voy a pedir, sino que, ¿podía usted orar por mí? ¿Podía usted pedir por mí? Y eso no tiene nada de extraño, precisamente es una de las atribuciones, parte de lo que es el oficio. Sin embargo, aquí
Uno tiene que entender, tiene que comprender, llegar al entendimiento pleno y total de que soy yo el que tengo que crecer ante el Señor. Soy yo no me voy a quedar niño. Y es desafortunado que muchas personas, mire, yo le pido perdón por lo que estoy diciendo. Si usted se siente afectado, ese no es el propósito de decirle lo que le estoy diciendo. Simple y llanamente es para que despierte, porque la eternidad está inmediata. El Señor dijo que iba a venir pronto, y ese pronto ha llegado, y las cosas que han empezado a suceder ya nadie las detiene. Detrás de este COVID viene el 19, viene el 18, el 17, el 15 o el 30, y vienen hambrunas. Vienen cosas, mire todo lo que se está en las noticias, se están queriendo sembrar pánico entre la gente, que ya llegaron los abejorros que descabezan a las ovejas, que ya llegó el diablo azul en las playas de Texas, que ya viene una enfermedad que se llama no sé cómo, que un derivado. Eso es lo que se llaman rumores. Mateo 24 dice exactamente, van a oír de guerras y de rumores de guerras. Eso de los rumores, acerca de eso, ya hemos platicado aquí bastante y hemos dicho, no te confabules con el necio para ser parte de un rumor. Y un rumor es una noticia falsa, es algo que como yo lo oí, así lo digo, lo repito, sin tener una base, y caigo dentro del montón, dentro de lo que se llama pueblo, lo que se llama populacho. Entonces, lo que se está hablando hoy es con el afán de despertar a mucho pueblo. Y que si usted está oyendo, mi oración, mi ruego, es que Dios le abra el entendimiento. Oiga, todos necesitamos eso. Yo necesito que Dios me abra el entendimiento para comprender, porque el Evangelio es un asunto personal. Pero Dios bendito de la gloria, que nos conoce y sabe bien cómo somos, Él nos tiene en el rango apropiado. Hay quienes que quizás sus oraciones no llegan a donde se supone o piensa que van a llegar. Primero, porque no sabemos pedir. Dos, porque no tenemos comunicación con Él. No nos conocen en el cielo. Yo me recuerdo a un hombre llamado Daniel. Daniel dice la palabra de Dios que él dio su corazón a la aflicción porque tuvo un sueño, le fue revelado algo y aquel hombre dio su corazón a la aflicción. Dice que por 21 días él no comió ni bebió, se dio a la aflicción de espíritu, a la oración. Pero fíjese que qué hermoso, hermano, porque a los 21 días de estar él bajo ese proceso, dice que se le hizo presente un ángel en su cuarto. Y cuando él lo vio, se asombró y el ángel le dijo que disculpara. Eso es lo que yo logro entender ahí, porque le da explicaciones. Dice, desde el día en que tú diste tu corazón a la aflicción. Oiga, no había empezado él a orar. Pensó lo que iba a hacer. Y solo por haberlo pensado, Dios ya se lo dio por hecho. Porque Él conoce a los que son de Él. Este es un llamado precioso. Hermanos que nos están escuchando y que tienen, quiera Dios que usted no piense que estamos desacreditando al evangélico. Pero créame, sinceramente, como ya lo dijimos, fenicios, godos, moros, cristianos, romanos, todos son la misma cepa, porque son apodos que nos pusieron. En Juan capítulo 3 usted ve, y ese ha sido mi caballo de batalla últimamente, la historia de un hombre a quien Dios le ordenó, le dijo, le reveló, que si no nacía de nuevo, no podía ver el reino, ni siquiera participar, ver el reino, nacer de nuevo. Entonces, en el evangelio no hay evangélicos, no hay cristianos. Sí los han habido por siglos porque nos han endilgado ese pivote, como que fuera un nombre, un apodo. Somos cristianos. No. Nosotros somos hijos de Dios. Sí, Señor. Porque todo lo que es cristiano va a caber dentro del plan ecuménico, que corre paralelo a
a la independencia de Israel, ya tienen años de estar diseñando todo lo que en este tiempo estamos viviendo. Es por eso le digo, es algo que no tiene retroceso, ni lo que es natural, ni lo que los hombres hacemos en absoluto. Por lo tanto, nos conviene a nosotros estar en buena relación con el Señor. Y nada mejor que la palabra bendita de Dios, la revelación que llega a nuestras vidas, que nos muestra realmente como una radiografía cómo estamos realmente por dentro. Pedro quiso aparentar. Eso es tremendo porque él se metió dentro de los gentiles, por decirlo así, porque él ya había sido tomado por el Señor, ya había sido empezado el proceso de cambio en él. Por eso le dieron esperanza. Porque él hizo lo mismo que hizo Judas, exactamente parecido, o como se quiera, pero los dos eran de apostatar. Apostataron los dos, pero uno se arrepintió. Eso es una apostasía reversible. Es decir, Judas, como anduvo con él, como muchos hoy andan con él, andamos con él, pero no sabemos quién es él. No lo sabemos. Y él fue a pedir perdón a los ladrones. Él se arrepintió, pero fue a pedir perdón a los ladrones. Pero Pedro se arrepintió con el que hay que arrepentirse. Con el que restaura, con el que levanta. No con los hombres. Pero esto es hermoso, hermano, porque ellos mismos, aún después de estar con él, en una ocasión la barca se hundía por una tormenta terrible que asolaba la barca donde ellos iban, y él iba con ellos ahí, pero dice que él dormía. Qué tremendo eso. ¿Cómo puede alguien dormir, hermano, y las gotas de agua le caen encima, pero el sueño del Señor era profundo? ¿Cómo quisiéramos ese sueño en lo físico para poder relajar nuestro ser? Pero a lo que lo llevo es que ellos echaban agua, sacaban el agua porque se inundaba la barca y la tormenta era estruendosa. Entonces lo fueron a despertar a él y le dijeron, ¿no te da pena que nos hundimos? ¿No vistes? ¿No te has dado cuenta de lo que sucede? El Señor se levanta, molesto con ellos, y qué curioso, pura película, hermano. A esto no le gana ni Hollywood, ni Julio Werner, ni nada de eso. No. Esto no es cuestión de mente. El Señor le habló a la mar y le dijo, aquíétese. Mire ese momento, aquíétese. Y cuando ve al viento le dice, shh, cállese, cálmese, apláquese. Entonces él regresó, me imagino que a seguir su siesta. Pero los hombres que estaban con él dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que domina lo natural? Que la mar, que el viento le obedecen. Esto es tremendo, hermano. Tengo algo que quiero compartirle y que va aunado a lo que le he platicado. Gracias a Dios por la no presión que siento ya. No es que me esté familiarizando con esto, sino que quiero realmente transmitir un pensamiento que produzca vida. Sí. Fíjese que en Romanos capítulo 12 y el verso 2 es uno de mis favoritos. Yo adoro eso, yo lo amo con todo mi entraña, hermano. Porque Romanos capítulo, todo el libro de Romanos para mí, como dijo alguien, es la carta de liberación del cristiano. Porque ahí se va a ir él conformando como quien se ve en un espejo. Dice 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, dice, a quienes nos han quitado el velo, podemos ver reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Esta es la Biblia traducción viviente, que como me encanta, es preciosa. Pero volviendo a Romanos capítulo 12, que es, le repito, uno de mis capítulos favoritos, precioso, hermano, porque nos habla ahí
en el verso 2, en primer lugar, en el verso 1, para darle pie de forma al pensamiento. Fíjese que Pablo hace un pedido. Oh, esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso, esto es glorioso. Si usted lo lee conmigo, se lo va a disfrutar, no solo ahorita, sino que más tarde. Y fíjese que le dice, les ruego. Es el apóstol Pablo el que está hablando. Él no tiene esa prepotencia de decir, hey, ¿no han cambiado ustedes? No, ya estoy cansado de ustedes. No, hombre, voy a buscar otra iglesia porque, como dijo Moisés, Señor le dijo Moisés al Señor, a Jehová. Ya estoy cansado, le dijo. Ya estoy cansado de este pueblo. Y ni míos son, le dijo. Dame otro pueblo. Y Dios lo oyó y le dijo, estoy de acuerdo contigo. Tienes razón, te voy a dar otro pueblo. No más que te aviso, le dijo, que yo no voy a ir contigo, te voy a poner mi ángel. Aquel hombre reaccionó, eso fue como un golpe tremendo. Y dijo, no, espérate, dijo. Pensándolo bien, el desierto no está tan mal. La gente no es tan de la patada. Todavía se puede trabajar con ellos. En otras palabras, el hombre reaccionó. Entonces, aquí Pablo, el gran apóstol Pablo que fue procesado, hermano bendito, el proceso de este hombre, tenemos que analizarlo con lupa. Porque es tan hermoso. Una de las características preciosas que yo he podido notar a través de la lectura de la palabra, hermano, es de que Dios no despersonifica a nadie. Note bien eso. Y esto para usted, madre de familia, para usted, esposa que tiene un hombre que es muy bravo, o usted, esposo que tiene una esposa que es muy así, muy de armas tomar. Él le dijo, déjeme ver porque me estoy confundiendo con estos dos versículos. ¿Cuál era el versículo que estaba leyendo? Romanos 2. Romanos 2. Esto era lo que le estaba diciendo, perdón. Que tengo dos cosas aquí, estoy viendo el reloj que ya me pone prisa. Le dijo el Señor a un hombre llamado Nehemías. Algo así. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Jesús se le aparece a Pablo, a Saulo, lo tumba del caballo. Luego él se pone a la orden del Señor, como lo hacemos todos. ¿Qué quiere que haga? Como llegamos muchos a la iglesia, ¿puedo trabajar? ¿Puedo hacer? Entonces le dice a un hombre que está en oración después que lo tumbó el caballo, le dice, mire toda la vuelta que estoy dando, y por eso me trabé ahí, que le dice el Señor a este hombre que está en oración, mira, hay un hombre... Ananías, yo dije Nehemías, Ananías, gracias. Ananías le dice, dime, Señor, necesito que me hagas un favor. Ve a tal lugar, le dijo, ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Solo mencionó el nombre y Ananías se puso a temblar. Y le dijo, quiero que vayas con él, porque él ha tenido un sueño y en un sueño te ha visto a ti que tú entras y le pones las manos. Y dice Ananías, no, Señor, tú me estás mandando a la muerte. Ese hombre ese hombre es malo, es tremendo, ¿no? Ese bravo, alguien se le queda viendo y ya se está subiendo las mangas de la camisa y dice que soy yo, me parezco. Él le gusta el pleito, él saca de donde sea. Nadie se le pone enfrente. Y le dijo el Señor, le dijo él, es un criminal. Y dice el Señor, era. Ahora es un vaso, es un bachur, es un vaso que yo voy a usar para la gloria de mi nombre. Y yo le voy a enseñar, dijo, como diciéndole a Ananías, tienes razón, es un hombre corajudo, como dicen los mexicanos, es un hombre bravo, es un hombre violento, pero ese carácter yo no se lo voy a quitar, porque yo le voy a enseñar a él lo que él va a sufrir por mi nombre. Entonces usted, que está oyendo y que hay muchas interrogantes en su vida, sepa y comprenda que Dios no llama a nadie para despersonalizarlo. Lo único que le va a quitar
permítame el slang words, lo que se dice comúnmente, son las garrapatas que le molestan. Son esos miedos, esos temores, ese racismo o cualquier cosa que tenga que no sea parte de lo que él le adhirió cuando él lo hizo, porque el que a usted lo hizo sabe bien cómo lo hizo. Entonces a Pablo él sabía cómo lo había hecho. Si le quita su carácter y lo hace un hombre humilde, sumiso, ¿usted cree que Pablo hubiera aguantado las palizas que aguantó? No. Entonces él le habla a este joven diciéndole, ¿verdad?, de que no lo va a cambiar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que este hombre tenga ese arrojo que tenía antes. Ese arrojo se lo dio Dios, pero él estaba en el carril equivocado. Lo que el Señor vino a hacer es corregir la vida de Pablo, como corrigió la nuestra en una ocasión. Por eso no es dable, es punible, créame, que nosotros sigamos con las mismas cositas de evangelio, hermano, cantando cosas que no tienen sentido. Revise, usted que está oyendo, revise lo que canta, por el amor de Dios. Revise quién es el que hace los cánticos que usted canta, esos que dan, hasta los regalan. Analice quién es el que está hablando. Mire, ahorita, en este tiempo, en este momento, hermanos, las voces se han levantado y se han multiplicado, y la palabra de Dios lo dijo, lo advirtió, que se iban a levantar maestros conforme a los que estaban en este tiempo, que iban a llenar toda clase de satisfacciones, toda curiosidad se iba a satisfacer y todo. Pero ¿de qué les sirve si no va a conocer lo que es la gloria del Señor? No va a participar del arrebatamiento propiamente dicho en la palabra de Dios. Entonces yo creo que tenemos que saber que esa hambre va a venir, pero esa hambre, recuérdelo bien, Amós 8:11, esa hambre es hambre de oír, no es hambre de poner por obra. Es que hay mucha diferencia. Porque el oyente no es el que satisface a Dios, sino que aquel que pone por obra lo que oyó. Es que, mire, mucha gente dirá, bueno, yo soy muy tuntún, fíjese, no se me queda mucho. Pues ese poquito que se le quedó, lo pone por obra. Esto ha sido algo que yo he estado pregonando por algún tiempo ya, y espero en Dios que haya hecho mella en los corazones, porque realmente nosotros no vamos a ser aceptados ante Dios en su gloria por una trayectoria. Hermano, es que yo en la iglesia, ¿cómo servía, hermano? Eso lo hacía la iglesia que dice que está en Apocalipsis. El Señor se lo dice a una de las iglesias. Le dice: ustedes, las cosas que hacen ahora son mejores que las que hacían al principio. Tienen una doctrina, pero exacta. Descubren rápidamente a un falso ministro. Y hablando de un apóstol. Pero tienen algo que a mí no me llena, y es que a mí me han dejado de lado. Es como la tsunamita en Cantares, que se enamoró del palacio, y no era del rey que tenía que enamorarse más. Es como aquella persona que a un principio amó, pero el amor se fue diluyendo, se fue acabando. No se oye comúnmente, y lo he estado diciendo esta semana un par de veces, que la luna de miel dilata hasta que la cera llega. Cuando ya se acaba la miel, llega la cera, y hacen paradojas absurdas, porque en realidad eso no debe de ser así, sino que Dios busca la unión, la unidad, pero eso es otra cosa. Entonces volvamos aquí con esto, porque quiero terminar ya, me faltan apenas 45 minutos de pilón. Vea Romanos 12, Pablo está hablando. Mire la prima en su corazón, mire lo que bulle en la mente, en las entrañas de ese hombre por el pueblo a quien él ha formado a través de la palabra. Les dice: hermanos, voy a buscar la de las Américas porque es un poquito más acomodada al tiempo presente. Y les dice él: por consiguiente, hermanos míos, como cosa siguiente, les ruego. Mire, un hombre del tamaño de él rogándole a la gente
¿Qué les está rogando? Por las misericordias de Dios, que presenten sus propios cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es a la postre su culto racional. Un hombre que se preocupa por el rebaño, un hombre que se ocupa de que las ovejas conozcan la verdad, no que lo miren a él, no que vean lo que él ostenta, eso a la postre es, como decía un pastor a quien yo conocí, que amamos mucho, eso son tortas y pan pintado, es un refrán chapín, pero eso es basura, eso no tiene nada que ver con a lo que Dios nos ha llamado. Pero en el verso 2 les dice, y no se adapten a este mundo. Eso me llamó mucho la atención, porque en diferentes versiones, en una dice que no se adapten, otra dice no se acomoden, otra dice no se conformen, otra dice no se amolden, otra dice no imiten. Entonces, si lo lee juntamente conmigo, verá usted lo precioso que hay acá. No se adapten a este mundo, aquí hay un adaptarse, sino transfórmese, aquí hay una transformación. Mire, el adaptarse al mundo es llevar la figura del mundo, pero buscar al Señor es transformarse, y dice el Señor, mediante la renovación del entendimiento. A esto es a lo que se le ha dado en llamar el metamorfos, con esas palabras de domingo que tienen los griegos, y que se conoce como metamorfosis, es decir, de oruga a mariposa. Precioso. La renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios y que sepan lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Aquí tenemos algo para que nos salga un poquito de humo por la cabeza, porque en realidad tenemos que saber qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Y la transformación de la que Él habla, muchos, yo he oído que predican la palabra y tienen palabras claves como transformar, la transformación. Hubo un hombre que murió hecho una piltrafa, era de Puerto Rico y se hacía llamar Jesucristo hombre, y decía que él era Jesús con un tabaco en la mano y con una copa de licor en la otra, y haciendo cosas torcidas. Uno de sus pilares, oiga usted que está oyendo, no es para confundirlo, él decía, el pecado ya no existe. Y se tomaba su trago y fumaba su cigarro. Decía, porque el pecado lo mató el Señor en la cruz, no existe. Por eso dice él que ya no reine el pecado en mí. Entonces, si usted me acusa de algo, decía él, no soy yo, es mi cuerpo, es mi carne, pero no tiene relación con el pecado, porque yo ya vine sin relación y hacía una menjurje de estupores, por no decir la palabra correcta, pero eso hacía y el pobre hombre terminó una piltrafa, aquí. Imagínese cómo va a ser cuando se presente delante de él, porque ya está en los dominios del Señor. Bien, de gusano a mariposa, de oruga a mariposa, no un disfraz. Me golpeó eso cuando lo leí. ¿Cómo así? No un disfraz. No, una transformación. Algo que a la vista de los demás dan fe de lo que contigo está ocurriendo, y es algo de lo que tú no puedes sustraerte, porque son principios primarios, elementales en la vida del que va detrás de aquel que lo salvó, y es el cambio de vida. Él sigue siendo la misma persona, pero está siendo trabajado en su interior, está siendo trabajado a partir del centro motor que gobierna todo su ser integral, y es la mente. Es ahí donde radica en lo que el Señor reclamaba y constantemente apelaba, y a este hombre bendito llamado Pablo deja escrito tajantemente: cambio de mente. Si yo no cambio de mente, pues me torno en algo más asequible, evangélico. Evangélico suena bien, porque evangélico, cristiano también. Bueno, sí, porque viene de Cristo. Dice que en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. Jesús no les llamó jamás cristianos. Él le dijo a Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan está escrito, capítulo 3, que habló con aquel hombre que era una eminencia en su tiempo, y le dijo, tienes que nacer de nuevo.
estás muy flaco, no conoces nada. Y le dijo él, ¿y cómo puedo yo entrar otra vez en la barriga de mi mamá? Porque su mente obtusa, su mente natural, dice la Escritura que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu ni las recibe. ¿Cuál es entonces el meollo de lo que estamos platicando ahorita? Busquemos el cambio. No esperemos que las circunstancias nos lleven a ser partícipes de la bola, de la muchedumbre. ¿Es que acaso no tenemos esperanza? ¿Es que acaso Dios no nos ha dado nombre nuevo? ¿Es que no hemos nacido de nuevo? ¿No ese es el llamado que hacía Pablo, el evangelista Juan el Bautista, así llamado? Ese era su llamado. Arrepentíos y convertíos. Ese era el llamado de él. Y honrando su llamado, sus palabras, porque el Señor lo envió, el Señor Jesús mencionó lo mismo. Y en el libro de los Hechos vuelve a remarcarlo. Dice, arrepentíos y convertíos. Eso es de oruga a mariposa. La mariposa es para volar alto. La oruga se queda en la tierra. Pero dice que aprende la oruga, la mariposa, mientras está en el cocoon, el capullo, se alimenta de la oruga, se alimenta de ahí come y se forma aquel nuevo insecto que sale a volar. Nosotros aprendimos, pero ya no nos vamos a alimentar del hombre viejo, sino que el hombre viejo es un cascarón que va quedando tirado de día en día. Y es algo que no es súbito, no es algo que es de la noche a la mañana, sino que va a tomar tiempo. Sí, pero vale la pena, porque el Evangelio es una carrera fuera de todo lo que se pueda imaginar uno en esta tierra. Es algo fuera de serie, como dicen comúnmente. Es algo hermoso. Mire este mismo hombre, Pablo, escribiéndole una carta a los hombres de Galacia, les dice él, pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó. Estoy hablando de Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Y el 16 dice, en cuanto a él le plujo, en cuanto a él le dio la gana revelarme a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. Mire, este es un, ¿cómo dijéramos? Esta es una copla, una unión, no sé cómo llamarle, celestial aquí en la tierra. Porque Cristo viene, el Padre revela al Hijo, como el Hijo habla del Padre, y no solo de que Él es el que lo dio a conocer, sino Él lo puede revelar a quien Él le place, a quien Él le agrada. Esto es hermoso, pero en Él no hay ningún tipo de racismo, en absoluto. Pero lo que sí hay es una decisión unánime de que haya un cambio en nosotros para conocerlo mejor. Él va a tener intimidad con aquel que ama lo que es de Él. Antes, dice, de que yo naciera, Dios me escogió, me eligió. Busca una palabra mejor, más apropiada. Y me llamó por su nombre, por su gracia maravillosa, quiero decir. Y luego le agradó, le plujo revelarme a su Hijo para que yo lo predique entre los gentiles. Hay mucha gente que predica sin una conversión. Y lo que sirve nada más es arrastrar a otros tras de sí. Esto es penoso, pero debe de decirse por el bien de las almas que están oyendo, por si acaso Dios les da gracia para que entiendan, para que comprendan en su mente que no deben ir detrás de ningún fulano,
por el más pintado que sea, sino que deben de seguir a aquel que murió en la cruz del Calvario. Sí, el que murió en la cruz del Calvario. Sí, hay mucha gente como ese señor de un presidente, un patán de Venezuela, llamado Hugo Chávez, que decía que no hay Dios, que aquí es la gloria y todo. Y cuando ya la muerte lo estaba jalando, decía, Dios mío, sálvame, sálvame, dame tu cruz, yo la sigo, decía él muy, no sé cómo decirle, pero la cruz de Cristo es la cruz de Cristo. Y en ella Él se hizo maldición. Yo propiamente diría el madero, porque en el madero Él juntó sus brazos y ahí murió extendiendo sus brazos en el madero. Y Él se hizo maldición por nosotros. Sí. Él tomó mi lugar. Si yo quisiera una cruz realmente, tendría la única opción a la derecha o la izquierda y hacerme un maldito sin esperanza, porque eso es un religioso que pretende llevar las cosas santas de Dios, que solo al Hijo de Dios le pertenecieron y ya no necesita absolutamente nada más. Por eso usted que está oyendo, si ya le fue revelado que Jesucristo es el Señor y que debe de arrepentirse de sus pecados, no condolerse de sí mismo, no remordimiento, no, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de conducta. Simple y llanamente. Eso es lo que es. Entonces, no tomemos la forma del mundo. Iglesia bendita del Señor. No se lamente con los que se lamentan, no llore con los que lloran. No esté tronándose los dedos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién va a venir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿A qué le llamará normalidad en este mundo vil? ¿A qué le llamará normalidad? Este mundo ha sido procesado en diferentes tiempos, en diferentes formas. Han habido diluvios, no un diluvio. El mismo hombre se nos fue enseñado que escribió el Génesis, Moisés. A él se lo revelaron, pero él era mucho antes de eso. Él era mucho, mucho antes de eso. Por ejemplo, Adán. De su caída para el día presente, sí son 6,000 años aproximadamente. Pero antes de eso, ¿cuánto vivió Adán? ¿Cuántos siglos, cuántas edades vivió Adán? Entonces esto no es lo que realmente nosotros miramos, la realidad. No, este es un plan. Este es un plan ya orquestado, del cual Dios, nuestro Padre Celestial, a quien nosotros decimos adorar, tiene control. Él está en control de todo. Y Él está revisando que específicamente se cumpla lo que se debe de decir. Hace unos días mi pastor decía, el apóstol Sergio, me temo, decía, como de manera lacónica, él decía, me temo que muchos que están pasando este tiempo terrible, cuando todo esto presente haya pasado, porque van a venir otras cosas, pero cuando esto haya pasado, ellos volverán a hacer lo mismo que eran antes. Esto duele, porque es como estar entonces arando en el mar. Es como estar sembrando semilla inútil, o que el campo no sirve. Nosotros como predicadores de la verdad, tenemos que estar bien enterados. Mateo capítulo 13 nos lo relata de manera clara, lo plasma de una manera sin igual. Dice que él quintó el terreno en 4 partes. En una parte dice qué fue lo que sucedió con ese terreno, que los afanes de la vida y todo eso. El otro dice que el dinero, no sé qué cosas. El otro también otras cosas. Y al final, el último, ese terreno sí dio. Uno dio a 30, otro a 60, otro, y al fin uno sí dio al 100 por 1. Pero aún ese terreno que dio al 100 por 1, ese terreno que dio al 100 por 1, dice que lo quintó porque unos dieron a 50, a 90,
a 50, a 30. No todos dieron a 100. Hermano y hermana que me está escuchando, que esta remesida, que esto que ha venido y nos ha confinado, oiga, nos sacó de las iglesias donde estábamos tan cómodos. Muchos extrañan su iglesia. Decía mi apóstol con sobrada razón hace un par de días, ¿y qué tal si ya no hay iglesia y de aquí nos vamos de una vez? Ay, no, yo tengo muchas cosas que hacer y esto y el otro, pero no se preparó antes. No se preparó antes. Acordémonos de aquellas 10 vírgenes. Dice que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Y esto, digámoslo claro, ellas no son la novia. Ellos son invitadas a la boda. Sí, Señor. Y 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Dice que de las 10 se durmieron, pero 5 tenían doble porción de aceite para cuando se les acabara uno, tenían el otro y las otras solo una cantidad tenían. Es mi deseo, sinceramente, que encontremos el verdadero camino, caminemos por él y que disfrutemos como aquellos que entran en una hectárea, en un terreno donde hay muchos frutos y se brincan el cerco y logran entrar y van arrebatando, van arrancando jugos, frutos y se los van disfrutando en nuestro caminar. Así debe de ser en el Señor. Vamos a ir disfrutando, vamos a ir conociendo, vamos a ir viviendo y agregando a nuestra vida las experiencias vividas, porque el Evangelio es eso, es experiencia personal en el Señor. Yo estoy terminando por motivo del tiempo, pero quiero bendecirlos una vez más y decirles que quiera Dios que haya un mover en su vida. Que cualquiera sea la circunstancia, no le mire el lado negativo. Si el Señor está con usted y usted es del Señor, usted va a ser beneficiado con esto. No saldremos igual de esto, por supuesto que no, porque Dios nos está probando. Dios todo lo que hace, lo prueba. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo extiendo mis manos por fe hacia esa cámara, por los que están viendo, Señor. Y que les sea abierta su mente, como lo hemos proclamado siempre. Haya apertura de mentes para que las almas que vengan a ti sean tuyas y sea tu espíritu el que las trabaje y no el hombre, el que les sobe el alma, el que les acaricie el alma, el que juegue con ellas y las explote y las lleve a la perdición. En el nombre de Jesucristo conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Amén. Gracias, Señor.